soy el doctor Rodolfo Cedeño, soy cardiólogo, profesor de muchísimos años ya aquí con ustedes. Vamos a tratar de revisar cómo interrogar y cómo explorar a un enfermo cardiovascular. Decía ahorita el doctor de la Rosa, si alguno de los datos que menciono no les queda claro, me puede interrumpir, porque al interrumpirme muchas veces con eso yo les puedo incrementar mucho más. Vamos a empezar con los 6 síntomas significativos en el enfermo cardiovascular. Los 6 datos que nos van a poder dar son 7, falta ahí la cianosis. Lo que nos permiten llevar al diagnóstico o a sospechar que el paciente con el que estamos teniendo enfrente tiene este problema. Recuerden que cuando a ustedes les llega un paciente, lo primero que deben de definir es tratar de ver cuál es el órgano que está afectado. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos pueden hacer considerar la posibilidad de que sea el corazón? Son esos 7. Dolor torácico, disnea, cianosis, edema, palpitaciones, 5 y tos. Si los mencionamos así, en forma escueta, es muy difícil llegar a un diagnóstico. Algunas de las cosas a lo mejor van a ser repetitivas, ustedes ya las conocen, pero es básico siempre. El dolor cardiovascular, el dolor coronario, vamos a empezar con esto. Ustedes, como en toda la semiología del dolor, deben de iniciar con el sitio. El dolor es retroesternal, no es precordial, ¿sí? Es una de las principales características. El dolor retroesternal que se va a irradiar a cuello, maxilares, a cualquiera de los 2 brazos, a la parte posterior o estar fijo ahí, ¿sí? Es un dolor muy intenso. El dolor del infarto del miocardio puede matar por una reacción vagal exclusivamente por la intensidad del dolor. Entonces el dolor es muy intenso, ¿sí? El dolor generalmente es opresivo, pero puedes llegar a ser urgente, ¿sí? Y dependiendo del diagnóstico, si es anginoso o es infarto, en el anginoso se va a desencadenar con el esfuerzo o con equivalentes al esfuerzo. Siempre tenemos que preguntar los síntomas que lo desencadenan, que puede ser el caminar o el estrés, es decir, cualquier situación que nos aumente la frecuencia cardíaca. Lo calma el reposo en el anginoso. En el infarto del miocardio se puede presentar en esfuerzo o en reposo y no lo quita. Obviamente, si se presenta en reposo, no lo quita el reposo. ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Yo insisto mucho en uno de ellos, la diaforesis. Un paciente que tiene un dolor retroesternal y empieza a sudar frío, ese paciente trae algo grave. Es tal vez la única manifestación objetiva de un síntoma. Ustedes saben que un síntoma es subjetivo, ¿sí? Pero es la única manifestación objetiva de que la intensidad del dolor es muy fuerte cuando nuestro paciente empieza a ponerse diafórico. Es una reacción vagal muy severa, ¿sí? Con estos datos nosotros podemos inferir del dolor, que siempre lo tenemos que hacer si nuestro paciente es anginoso o es un infarto, ¿sí? Los demás datos ya se refieren a complicaciones. Si usted me dice el paciente tiene un dolor precordial, a mí no me sirve de nada. Tenemos que hacer toda esta semiología constantemente. En cuanto a la disnea es la dificultad que tiene la persona para respirar. La disnea puede ser de origen respiratorio, de origen cardiovascular, de origen por anemia o de origen cerebral, ¿sí? ¿Qué características tiene la disnea cardiovascular? La disnea cardiovascular la podemos dividir en 2 grandes grupos, disnea de esfuerzo y disnea de reposo. La disnea de esfuerzos, utilizamos una clasificación que es clase funcional de acuerdo a la New York Heart Association, ¿sí? La clase funcional de esfuerzo le llamamos de grandes esfuerzos cuando el paciente solo tiene la dificultad al caminar, al correr o al subir escaleras, ¿sí? De medianos esfuerzos cuando el paciente se fatiga al realizar actividades normales.
caminar 2, 3 cuadras. La de pequeños esfuerzos es cuando el paciente la tiene con disnea en su casa o al hacer movimientos muy simples. Y después tenemos la disnea de reposo. La disnea de reposo, es decir, estos pacientes con disnea de esfuerzo están excelentes cuando están en reposo, no tienen disnea. Pero si progresa la enfermedad van a tener la disnea de reposo, que son 3 variantes: la ortornea, la crisis de disnea paroxística y el edema agudo pulmonar. La crisis de disnea paroxística, el paciente toma el decúbito dorsal habitual y pasadas varias horas siente que le falta el aire, se levanta en la noche y al levantarse desaparece la disnea, por eso se llama crisis de disnea paroxística nocturna. La ortornea es un grado más avanzado, el paciente ya no puede adoptar el decúbito, tiene que adoptar una posición de semifolio, dormir con 2, 3 almohadas o si es muy severo sentado, ya no tolera el decúbito dorsal. Y el edema agudo pulmonar es un paciente, estos dos pueden permanecer en su casa, nada más uno durmiendo sentado y el otro levantándose cuando se va. Y el edema agudo pulmonar, que es cuando hay un trasudado de capilares al alveolo, es una urgencia cardiológica. El paciente se ahoga en su propia sangre y el paciente va a estar en ortornea, nunca tolera estar en el decúbito dorsal, está semisentado o sentado, está taquicárdico, está diaforético, está con expectoración asalmonada, no hemoctóica, y tiene estertores crepitantes en ambas bases, en ambos hemisferios. Es una urgencia, el paciente, si no se trata adecuadamente, va a morir en cuestión de horas. Entonces, el edema agudo pulmonar es la manifestación mayor de la falla ventricular izquierda. Todos estos datos, el paciente mantiene su presión normal, por eso no da gasto bajo, que es otro capítulo que no voy a tocar. El edema del cardiópata, nosotros podemos tener un paciente hinchado porque tenga un problema cirrótico, hepático, porque esté en insuficiencia renal, porque tenga una trombosis venosa, porque esté en insuficiencia cardíaca, porque esté desnutrido. ¿Sí? Entonces necesitamos hacer la semiología siempre de cada síntoma. Las características del edema del cardiópata es que debe ser bilateral siempre, ambas piernas. Deben iniciarse en la posición más declive, que es en los pies. Ser ascendente, no tener cambios de coloración, no ser doloroso. Y si progresa, puede llegar a la ascitis y a los derrames pleurales. Esa es la característica. Para diferenciarlo, digamos, del renal, que es facial, matutino, que también es el del desnutrido o de la hipolimia, y del paciente con problemas de cirrosis que se inicia sobre todo en el abdomen. Entonces, lo importante es la semiología de cada síntoma o signo. No mencionar edema, dolor, sino hacer la semiología. En realidad, decir en la disnea, en la clasificación del anillo Heart Association, la clasifican clase funcional 1, 2, 3 y 4. El 1 es cuando la persona solo tiene disnea para actividades mayores de las habituales. Es decir, puede trabajar en un trabajo relativamente sedentario, puede caminar, ir a la oficina, dar clases y todo lo demás. El estadio 2 es cuando ya las actividades habituales lo alcanzan, camina 2 o 3 cuadras y tiene que pararse a descansar. El estadio 3 es cuando mínimos esfuerzos se le impiden. Y el estadio 4 de esta clasificación es cuando tiene la disnea